Seguimos, mis amados hermanos, con el estudio del Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo número 19. Hoy vamos a estar compartiendo desde los versículos 31 al capítulo 20, el verso 10. Dice así la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Algo que tenemos que saber y que todo el mundo sabe con absoluta certeza es que un día la vida se va a terminar. Un día la vida se va a acabar. Como dice por ahí una canción, nada es eterno en el mundo. En Job 14, 1 y 2 dice así, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. La mujer sabia de Tecoa, que salió al encuentro del rey David, le dijo lo siguiente allí en el libro segundo de Samuel 14:14, dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni quita Dios la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. En el libro de los Salmos también, en el Salmo 89:48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Recordemos también que en Eclesiastés 3:2 dice que hay un tiempo para nacer, pero que también hay un tiempo para morir. En el Salmo 90, Moisés dice lo siguiente, dice: los días de nuestra edad son 70 años
y si en los más robustos 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Isaías, Santiago, Pedro usan una analogía de la hierba, que dice que la hierba crece muy rápidamente, pero que sale el sol y se seca. Pasa tan rápido la vida. El apóstol Santiago también les recuerda a los ricos que la vida es como una niebla que aparece momentáneamente por un poco de tiempo y luego se desvanece. No es agradable hablar de la muerte. Nos gusta más que nos hablen de la vida. Pero la muerte, mis amados hermanos, se involucra en cada una de las cosas o en cada uno de los aspectos de lo que es la existencia del hombre. La muerte acaba con los sueños. La muerte se burla de las esperanzas de la gente. La muerte, perdón, llena de terror, de temor a las personas. Y durante muchísimos años, siglos o tal vez milenios, el hombre siempre ha tratado de encontrarle una solución a la muerte o de poder evadir la muerte. Últimamente, de los años 60 tal vez, se están haciendo experimentos con criogenia. ¿Qué es eso? Es llevar un cuerpo a un estado de absoluta congelamiento para que cuando la tecnología más adelante esté más avanzada, ese cuerpo pueda revivir. Y ya son muchas las personas que han hecho este procedimiento. Hay empresas en Estados Unidos particularmente encargados de hacer este trabajo. Y ya hay muchos en lista. Entonces el día que yo me muera, me meten en una cápsula ya y mantienen mi cuerpo hasta que más adelante me puedan nuevamente volver a la vida. Pero tenemos que entender una realidad y es que nadie ha podido engañar permanentemente a la muerte. La muerte siempre al final va a ganar. Por más que hagamos nosotros cosas. ¿Qué dice Eclesiastés 8:8? Dice el sabio Salomón, no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Nadie, nadie. ¿Qué dice también el autor de los Hebreos allá en el 9:27? Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora tenemos que entender que la muerte, mis hermanos, es algo universal. ¿Por qué universal? Porque el pecado es universal. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo entró la muerte a la humanidad? Por un hombre. Ese hombre llamado Adán. Y allá en 1 Corintios 15, 21, 22 dice que en Adán todos mueren. Adán pecó y por Adán entró la muerte, así que la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, la Biblia describe a la muerte como un enemigo. Y normalmente la humanidad le teme a la muerte. Job llama allí en el libro de Job, en el 18:14,
le dice que lo llama a la muerte el rey de los espantos. El rey David también en su corazón había terror a la muerte. Miren lo que dice el Salmo 55:4. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. En Hebreos 2:15 dice, por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Y qué hace la gente entonces? Ese miedo que la muerte produce hace que las personas busquen alivio en otras cosas. Por ejemplo, recuerdan de la parábola del rico insensato. Tengo todo, voy a ampliar mis graneros y voy a dedicar mi vida a disfrutar. Si ya tengo todo para no morirme. ¿Y qué pasó? Esa noche murió. Esa noche murió. Mis amados hermanos, no hay nada que nos pueda librar de la muerte. Ninguna religión, ninguna cosa material, ni aún la exaltación del propio hombre. Pero hay buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? De que el Señor Jesucristo, las buenas noticias es el Evangelio, ¿sí? Que el Señor Jesucristo conquistó la muerte. El Señor Jesucristo conquistó la muerte. ¿Qué dice Juan 8:51? De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué le dice el Señor Jesús allí a Marta y a María ante la muerte de su hermano Lázaro? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Allá en Juan 11:25 y 26. El mismo Señor Jesús también lo dijo. El pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Juan 6:50. Y en el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El Señor Jesús le hizo una promesa a sus discípulos en el 14:19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y miremos lo que dice 2 de Timoteo 1:10. ¿Qué dice? Que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quitó la muerte. ¿Y qué más hizo? Y sacó a la luz la vida. ¿Y qué? Y la inmortalidad. ¿Por qué? Es por el Evangelio. Es por la obra que el Señor Jesucristo realizó. Así que como cristianos tenemos que temer a la muerte. Como cristianos hemos sido bendecidos, se nos ha dado el regalo de la vida eterna. Oh, tenemos el regalo de la vida eterna. El autor de Hebreos afirma que solamente cuando nosotros podemos confiar en Jesucristo, hemos creído en su obra, es que podemos librarnos de ese temor y ese miedo a la muerte. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo así que a través de la muerte va a destruir al que tenía el imperio de la muerte? Esto es al diablo. Y librar a todos los que por temor, ¿eh?, de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién nos libró de la muerte? El Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo puede decir, ¿dónde está, oh muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está, oh sepulcro? Tu victoria. Dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que estuvimos el miércoles en discipulado ya estamos familiarizados con este capítulo 15 de Primera de Corintios. Muy bien. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Destruyó el poder de la muerte. Ya se ha quitado ese aguijón, se conquistó ese terror y ese espanto. Ya nosotros vemos nuestra muerte natural como algo normal que va a suceder en algún momento de nuestra vida. Pero estamos en la presencia permanente del Señor. Ahora, durante el ministerio que el Señor Jesucristo realizó aquí en la tierra, Él hizo muchísimos milagros, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, resucitó a los muertos. Todo eso demuestra el poder y la grandeza del Señor. Pero en estos textos se manifiestan también poderosamente esa grandeza y ese poder de Dios a través de su propia resurrección. El poder de Cristo sobre la muerte. Y ese texto también se cumplen varias profecías particulares. El poder del Señor Jesucristo se manifiesta aquí a través de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Veamos pues el versículo 31 al 37, cómo el poder de Cristo se manifiesta de Cristo sobre la muerte se manifiesta a través de su muerte. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirad al que traspasaron. ¿Qué es lo más sorprendente de la muerte? Que no avisa. Que llega por sorpresa, de manera inesperada, de manera repentina, quedando por decir a veces muchas cosas, quedando por hacer también a veces muchas cosas, quedando pendientes sueños por cumplir, planes por realizar. Pero tenemos que entender que para el Señor Jesucristo esto no fue así. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo, allá en Juan 10, 17 y 18. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo no lo cogió de imprevisto la muerte.
Se había establecido desde el principio la hora en que el Señor Jesucristo moriría. Por eso Él allí en la cruz puede exclamar, consumado es. Y luego inclina la cabeza y entrega su espíritu. Fíjese que en múltiples ocasiones la muerte había perseguido a Jesús. Lo habían intentado ya detener y matar. Pero no, ese no era el tiempo que Dios había establecido para él. ¿Mm? Muy bien. Solamente el Señor Jesús murió el día, la hora, el momento exacto en que Dios ya había determinado. De tal manera que el Señor Jesucristo no fue una víctima. No fue, ay, pobrecito, lo cogió la muerte desprevenido, ¿cierto? No, eso estaba programado en el plan divino. La muerte del Señor Jesucristo fue una victoria. Ahora, el Señor Jesucristo muere rápidamente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Normalmente cuando crucificaban a una persona, esa persona podía estar crucificada incluso varios días, padeciendo allí colgada. La palabra dice allá en Marcos que el Señor Jesucristo fue crucificado sobre las 9 de la mañana y que murió aproximadamente sobre las 3 de la tarde. Entonces fueron 6 horas de intensa agonía, de intenso dolor. ¿Sí? Y José de Arimatea pide el cuerpo del Señor Jesús para ser enterrado. ¿A quién se lo pide? A Pilato, ¿cierto? Y Pilato se extraña de que ya hubiera muerto y manda a uno de los oficiales para que constate a ver si ya había muerto, y efectivamente había muerto. Entonces por eso Pilato autoriza la entrega del cuerpo a, a José de Arimatea. Ahora, fíjese que el texto nos dice que los judíos, ¿cierto? Que los judíos estaban pues preocupados. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya en pocas horas, a partir de las 6 de la tarde comenzaba el sábado, comenzaba el día de reposo. Dice, por cuanto era la preparación de la Pascua. Recuerden que era la semana también de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo. O sea, para que no llegara a las 6 de la tarde del viernes, que ahí es cuando comienza el sábado para los judíos, tenían que quitar los cuerpos de las cruces. ¿Sí? Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces necesitaban afanarse, que murieran rápido para recoger esos cuerpos, porque ya iba a llegar el día de reposo. Normalmente los romanos, ellos acostumbraban a dejar los cuerpos colgados después de muertos, hasta que se podrían allá en la cruz, o venían los animales y se los comían, ¿no? Pero para los judíos ese día dice que era de gran solemnidad. Entonces estaban preocupados tanto los líderes religiosos por quitar esos cuerpos, por cumplir la ley. Tenemos ya lo que dice Deuteronomio 21:22. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Si hubieran dejado colgados los cuerpos habían sido la tierra profanada. Pero fíjese la hipocresía, ¿no? que había en el corazón de estas personas. ¿Ah? Una hipocresía tremenda. Llevar a cabo todas las leyes religiosas, cumplirlas con un legalismo
extremo, ¿sí? Cumpliendo la ley en sus mínimas indicaciones, mientras estaban colgando y matando al autor de la ley, al Señor Jesucristo. Estaban profanando sus propias vidas al matar al Hijo de Dios. Muy bien. ¿Por qué se quebraba las piernas a los crucificados? Para que se murieran más rápido, ¿cierto? Para que murieran más rápido. Normalmente los soldados cogían un mazo de hierro y les pegaban en las piernas y se las quebraban. Entonces, pues ese golpe iba a producir heridas también, sangrados, y la imposibilidad de que el que estaba allí crucificado pudiera levantarse para poder tomar aire. Entonces, generalmente morían asfixiados. Entonces, esto hicieron con los dos ladrones que estaban allí. Dice, pues fue los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero para estar seguros de que estaba muerto, dice aquí la palabra, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Los soldados eran ya expertos en saber quién estaba muerto y quién no lo estaba. ¿Sí? Pero dice que este soldado atravesó el costado del Señor Jesús. ¿Mm? Hay algunos pensadores que no creen en la resurrección, que dicen que es que el Señor Jesucristo estaba como en un estado como de coma y luego cuando fue enterrado con el frío de la tumba revivió. Esas son teorías que el hombre se ha querido inventar para no enfrentar su propia realidad. Bueno, fijémonos que el Señor Jesús entregó su vida. Y estos soldados cumplen la profecía que estaba allí en Éxodo y que estaba allí en Números. ¿Cuál es? Que no debía quebrarse ningún hueso de ese cordero pascual. Miremos Éxodo 12:46. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Y Números 9:12. Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella. Conforme a todos los estatutos de la Pascua la celebrarán. Y el Señor Jesucristo, como Cordero Pascual, cumplió esa promesa que se había dicho, esa profecía que se había dicho miles de años atrás. El Salmo 34 también es muy claro. El Salmo 34, verso 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y fíjese lo que dice el apóstol Juan. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Ahora, la muerte rápida del Señor Jesús pues lleva también a que este soldado lo traspase para asegurarse realmente de que estuviera muerto. Ahora, eso no era algo usual, no era algo que hacían normalmente con los crucificados. Perforar el cuerpo con una lanza no lo hacían. Pero fíjese que este hombre también se convierte en un instrumento de Dios para que la profecía se cumpliese. Dice, también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Miremos lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí. ¿A quién han? ¿Quién está hablando en este texto de Zacarías? Dios. Dios mismo. Mirarán a mí al que traspasaron. Dios lo dijo, Dios lo declaró. Y así sucedió. Ok. Fíjense que es una afirmación también de la encarnación
de Dios en el Señor Jesucristo. Ok. Ahora, muchos han especulado acerca de que por qué salió sangre y agua. ¿Ah? Algunos dicen que fue porque el corazón del Señor Jesucristo estalló de la agonía y de el sufrimiento, y sobre todo porque fue cargado con todos los pecados. Bueno, independientemente de lo que haya sucedido, el apóstol dice que él lo vio y que da testimonio de eso, y que su testimonio es verdadero, y que lo está diciendo y que lo escribió. ¿Para qué? Para que los lectores también crean que el Señor Jesucristo es el Mesías. El segundo aspecto de ese poder de Cristo sobre la muerte se manifestó en su sepultura. Miremos lo que dice el versículo 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Veámonos que el poder del Señor Jesucristo no se manifiesta solamente en su vida, sino también se manifiesta en su muerte, controlando cada uno de los detalles, cada una de las circunstancias particulares, incluyendo aquí su sepultura, incluyendo su sepultura. Miremos lo que dice Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado con su boca. Wow, ¿cómo así? Normalmente los romanos no permitían que todos aquellos que habían sido ejecutados por sedición, por rebelión, los enterraran, los dejaban allí expuestos para que los animales carroñeros se los comieran. Eso aumentaba aún la indignidad con que se veía a estos criminales. Pero los judíos no rechazaban la sepultura, tenían que sepultar, así fueran delincuentes. Los judíos sepultaban a los delincuentes en otro sitio diferente, a las afueras de Jerusalén. Ahora, ¿cómo iban a sepultar al Señor Jesús con los ricos si él no era de una familia acaudalada? Si sus discípulos no eran ricos, ¿cómo? El Señor sobrenaturalmente movió el corazón de José de Arimatea, ¿cierto? Que en el caso de José de Arimatea solamente aparece en este episodio y en los demás evangelios también. Y pide el cuerpo a Pilato. Dice que José de Arimatea era discípulo del Señor Jesucristo, pero de manera secreta. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. José de Arimatea también pertenecía al Sanedrín, era un miembro prominente del Sanedrín, y no estuvo de acuerdo con la decisión de condenar al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hace Pilato? Pues después de que se cerciora de que el Señor Jesucristo ya estaba muerto, entrega el cuerpo al Señor José de Arimatea. Muy bien. Ahora, dice que José se llevó el cuerpo del Señor Jesús y lo preparó para la sepultura, pero que con él estaba también Nicodemo, que era otro miembro del Sanedrín. Y aclara aquí Juan que era ese Nicodemo que había visitado a Jesús de noche, allá en el capítulo 3 de Juan.
Fíjese que mientras el Señor Jesucristo estuvo vivo, aunque ellos eran discípulos del Señor Jesús, mantuvieron eso en secreto. Pero ya después de muerto, ellos ya pues al pedir el cuerpo de Jesús, ellos estaban manifestando que eran básicamente discípulos del Señor Jesús. ¿Y qué hizo Nicodemo? Dice la palabra que llevó un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Actualmente más o menos serían por ahí unos 65 libras de nuestro peso actual. Esa cantidad de especias se utilizaba para ungir el cuerpo de un rey, toda esa cantidad de especias. Ahora, la mirra era una resina como bastante fragante y bastante pegajosa, que se mezclaba con otros polvos, con otros aloes aromáticos. ¿Para qué? Para poder mitigar el olor del cuerpo en descomposición. Y dice la palabra que José y Nicodemo pues tomaron el cuerpo del Señor Jesús y lo envolvieron en lienzos o en vendas, dice, con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En caso de los judíos, ellos no embalsamaban, como en caso de los egipcios. Los egipcios sí embalsamaban a sus muertos, sino que utilizaban todos estos tipos de especies para evitar el olor muy fuerte de la putrefacción de los cuerpos. Ahora, posiblemente iban envolviendo el cuerpo del Señor e iban aplicando estas especies aromáticas, ¿no? Muy bien. Después de que terminaron de envolver el cuerpo de Jesús, pues dice también allá en Lucas que esparciaron todas estas especies también a lo largo del cuerpo del Señor Jesús, alrededor y por debajo del cuerpo. Ahora, ¿qué indica esto? Pues que José ni Nicodemo estaban esperando que el Señor Jesucristo resucitara. Y él lo había afirmado en varias ocasiones. Prepararon también su cuerpo para la tumba, darle todo una sepultura muy honrosa. Pero ellos no estaban pensando en que él resucitaría. Juan dice aquí que en el lugar donde crucificaron al Señor Jesucristo había un huerto y que en ese huerto había un sepulcro nuevo, un sepulcro nuevo. Y como estaba en cercanías, pues se facilitaba más allí su sepultura, porque dice pues allí por causa de preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, y pusieron allí a Jesús. Esa era una tumba que había sido tallada en la peña, en la roca, como normalmente se hacía. Y normalmente para sellar estas tumbas se hacía rodar alguna piedra bastante grande para sellar totalmente la entrada. Ahora, José y Nicodemo pues tenían que acelerar ese proceso porque ya en pocos minutos comenzaba ya el día de reposo, porque ya se iba a ocultar el sol. Pero aún más para cumplirse también otra profecía. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo les dice allá en Mateo 12:40? Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Para los judíos unas cuantas horas equivalía a un día. ¿Cuándo murió el Señor Jesucristo? El viernes. Estuvo el viernes, fue sepultado, el viernes en la tumba. Todo el sábado y las horas de la madrugada del día domingo. Del día domingo. Ahora, mis amados hermanos, fíjense que se cumple la profecía en la resurrección del Señor Jesucristo
allá en el Salmo 16, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. No permitirás que tu siervo vea corrupción. Ahora, miremos la última parte, cómo el poder del Señor Jesucristo sobre la muerte también se manifiesta en su resurrección. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro, tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¡Wow! La manifestación del poder del Señor es su resurrección. No permitirás que tu cuerpo vea corrupción. ¿Cuándo resucita el Señor Jesús? El domingo. El domingo es el primer día de la semana. Por eso es que nosotros nos congregamos los domingos para conmemorar la resurrección del Señor Jesús. Nosotros como cristianos no celebramos la Semana Santa. Cuando celebran allá la Semana Santa están recordando una vez al año lo que el Señor Jesucristo hizo. Nosotros estamos recordándolo permanentemente. Y sobre todo cuando tomamos la Santa Cena, recordamos la obra que el Señor Jesucristo hizo. Y los domingos nos reunimos, nos congregamos, ¿para qué? Para celebrar la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Dice que María Magdalena fue de mañana al sepulcro. En los otros evangelios registran que fueron varias mujeres las que fueron a la tumba del Señor Jesucristo. Pero Juan aquí solo menciona a María Magdalena. Dice que siendo muy oscuro. Sí, parece que las demás mujeres llegaron después de que ya el sol había salido, después de que había amanecido. Pero parece que María se adelanta, ¿cierto? Y llega primero a la tumba. ¿Y qué se encuentra ella? Que la piedra había sido quitada del sepulcro. ¿Y qué se imaginó? Pues se imaginó lo peor, ¿cierto? Lo peor. Algunos salteadores de tumbas habían profanado la tumba del Señor Jesucristo, se habían llevado el cuerpo del Señor. ¿Y qué hizo ella? Inmediatamente se devolvió corriendo y fue a donde estaba Simón Pedro y Juan, ¿cierto? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, parece que cuando María se devolvió a darle el anuncio a Pedro y a Juan, fue cuando las otras mujeres llegaron al sepulcro. ¿Sí? Recuerdan que se les aparecieron ángeles que anunciaron la resurrección de el Señor Jesucristo. Y cuando regresa a la tumba nuevamente, ella vio también. ¿A quién? ¿Recuerdan? ¿Han leído esa parte, mis hermanos? Vio a los ángeles y vio al Señor Jesucristo
resucitado. Tenemos que leer esa parte también de los otros evangelios. Muy bien. Ahora, Pedro y Juan creyeron. ¿Creyeron lo que les dijo María? No, se devolvieron, ¿cierto? O sea, miraron a ver qué había pasado. Corrieron a la tumba. O sea, fueron al sepulcro. Corriendo. Pedro y Juan, parece que estaba en mejor estado físico Juan porque llegó primero, ¿cierto? Dice, y que Juan vio los lienzos puestos allí, doblados, dice, pero que no. En cambio llegó Pedro y de una, ¿no? Ese era más, tenía más arrojo Pedro y de una vez entró. ¿Y qué pasó? ¿Mm? Vio el sudario, que le ponían sobre la cabeza, ¿sí? Y que estaba en otro sitio diferente de donde estaban los lienzos, estaban enrollados en otro lugar. ¿Mm? O sea que la tumba, ¿cómo estaba? Sí, estaba vacía, pero estaba ordenada. Estábamos hablando de los lienzos. No estaba vacía de los lienzos. Estaban los lienzos ordenados, estaba el sudario bien colocado. Si hubieran sido salteadores de tumbas, ¿cómo hubieran dejado eso? ¿Habría alguna razón para que los salteadores o los ladrones le quitaran todos los lienzos al Señor Jesús y los doblaran? No, para ellos sería más fácil transportar el cuerpo así envuelto y todo, ¿cierto? Ahora, tenemos que entender, eh, entra también Juan a la tumba. ¿Y qué dice la palabra? Que vio y creyó que Jesús había resucitado. La tumba estaba vacía, todas sus prendas allí bien dobladas, el, la, la tumba ordenada, y dice que todavía no habían entendido, dice Juan aquí, ¿sí? Que era necesario que Él resucitase de los muertos. No sabemos exactamente si Pedro creyó en ese momento. ¿Mm? Parece que no, por lo que dice allá Lucas. Dice que se maravilló de lo que había sucedido. Otra traducción posible es, estaba preguntando, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? ¿Mm? ¿Y qué hicieron estos dos discípulos? Volvieron a sus compañeros. Regresaron donde estaban sus compañeros a dar la noticia. Mis amados, tenemos que entender y comprender y que sea nuestro mayor gozo el saber que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Que el Señor Jesucristo conquistó la muerte. El temor a la muerte ya no está en nosotros. Porque sabemos que Él nos ha dado vida eterna. Que un día nuestro cuerpo se separará de nuestra alma y nuestra alma irá a la presencia del Señor. Nuestro cuerpo irá a la tierra, a la sepultura. ¿Mm? Pero por cuanto Él resucitó, nosotros tenemos vida en Él. Tenemos vida en Él. Y que un día, cuando el Señor Jesucristo venga, dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Tendremos cuerpos glorificados. Resucitaremos. La muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte no tiene poder sobre nosotros. El Señor Jesucristo venció a la muerte, el poder de la muerte, el temor a la muerte, las garras que la muerte
clavó en la vida de la humanidad, por cuanto hemos creído a la obra que Él realizó en la cruz. Por eso el Señor Jesucristo dice que en Él nosotros tenemos vida. Y vida abundante. Una vida abundante. Y desde aquí comenzamos a disfrutar esa vida abundante en Cristo. Ojo, la vida abundante en Cristo no significa que yo tengo hartas casas y hartos carros, eso no es una vida abundante. La vida abundante es la riqueza de la vida de Cristo en cada uno de nosotros, infundida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Comenzando con el conocimiento de Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una muerte victoriosa. Una muerte victoriosa. Así le puede poner el título al sermón. Una muerte victoriosa. Amén. Padre, te damos gracias, porque en Cristo nos has dado ahora vida. Tenemos vida juntamente con Él. Así como Él murió y nos identificamos con Él en su muerte y en su sepultura, también nos identificamos con Cristo en su resurrección, porque ha vencido el poder de la muerte. El gobierno que la muerte tenía sobre toda la humanidad ha sido vencido por la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias por la vida que nos has dado y porque podemos disfrutar cada día de esa vida abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.